El año pasado, por estas fechas, hice una serie de 15 vídeos diarios que os encantó, así que he pensado que este año vamos a hacer 30. Y lo vamos a llamar serie porque me vais a tener aquí todos los días del mes, pero no va a tener ninguna finalidad. Simplemente he pensado 30 ideas alrededor del mundo y cada día vais a tener un mini reportaje. Y sí, como veis detrás de mí, estamos en Hong Kong. Hoy os voy a explicar por qué esta ciudad es la más injusta del mundo. Pero antes de todo, sí, vamos a por un café. Pequeña parada para coger algo de energía. El tema de hoy es muy intenso y en Hong Kong hace un calor aún más intenso. Es muy loco. Y como sabéis, siempre que hago una serie en el canal lo acompaño con una edición especial de café, que es lo que más os gusta en Vinywood, y hemos decidido hacer probablemente la edición que me hace más ilusión. Estoy hablando ni más ni menos que de Bella Vini, café con sabor a cheesecake, a pastel de queso. Ya lo sé, es algo raro, no lo habéis probado nunca, pero hacedme caso cuando os digo que está muy bueno, o sea, queda muy bien. Y como sé que la última vez con el Bunny Vini, la edición de Pascua, os gustó mucho el juego que hicimos, en esta edición a uno de vosotros os va a venir en el paquete un viaje gratis a la Costa Amalfitana para 2 personas, que es básicamente de donde Bella Vini está inspirado. Y os voy avisando, voy a ser pesado, pero todas las ediciones especiales han acabado prácticamente en menos de una semana. Espero que lo podáis comprar todos, pero yo espabilaría. Vinywoodcafe.com. Y ahora sí, vamos con el tema del vídeo. Para empezar, Hong Kong ya es un lugar extraño de por sí, ya que es China, pero a la vez no es China, ya que si bien forma parte de China desde 1997, cuando dejó de ser una colonia británica, es una autonomía parcial, por lo que es China, pero se rige por otras leyes. Eso de por sí lo hace un lugar dentro de China muy extraño. Es un lugar súper capitalista. Estamos hablando de la ciudad con más rascacielos del mundo, y es que tiene más de 550 edificios que superan los 150 metros en una área no tan grande. De hecho, estáis viendo por aquí cuántos metros cuadrados tiene la ciudad. Ya os puedo decir que es un lugar muy pequeño, con unos impuestos que no superan el 15%, y que si tienes aquí una empresa que exporta al extranjero, tus impuestos son del 0%. Es un casi paraíso fiscal que ha traído a mucha gente del mundo a crear sus negocios aquí. Estamos hablando de un sueldo medio de unos 2.200 euros, una gran oferta de trabajo y un lugar mucho más libre que el resto de la China continental. Y es que sí, todo el papel suena muy bien, pero no lo es tanto. Y es que si os fijáis, estamos en una zona muy bonita, muy limpia, con edificios nuevos, pero muy lejos de la realidad que se vive en esta ciudad. Para explicaros por qué esta es la ciudad más injusta del mundo, tenemos que movernos. Vamos a coger el metro. Y esta vez en esta serie no voy a estar solo, ya que he traído conmigo a Alex, que va a ser el editor, así que podéis saludarle en los comentarios. El año pasado fue horrible, no llegaba a tiempo, me pasaba hasta las 2 de la mañana, así que un poco de ayuda no va mal. ¿Cómo lo ves? Un reto. Un reto. No sé si es que estamos en una estación con mucha gente o el tren va a estar lleno. No es nivel Japón, pero es que no estamos en hora punta. Yo me imagino que esto a la hora de salir del trabajo o ir al trabajo debe ser bastante intenso. A ver, era de esperar, pero es que hasta en el metro, si os fijáis, está lleno de cámaras. Además, cada muy poco, si os fijáis, ahí hay una, aquí hay otra. Si cruzamos por aquí ya vemos otra cámara. Básicamente es imposible esconderse, cubren todos los ángulos. Como veis, ya no estamos en una zona tan limpia o tan nueva, sino en el Hong Kong un poquito más auténtico. Y es que me viene muy bien venir aquí para explicaros el gran problema que tiene esta ciudad. Si bien es muy atractiva por sus bajos impuestos, el terreno es muy pequeño, o por lo menos el terreno habitable, ya que del 100%, el 70% son todo montañas y naturaleza en la cual no se puede construir. Solo el 30% es donde se construye y vive la gente. Estamos hablando de 11 millones de personas. Esto crea un par de problemas. Y es que entrando por aquí lo vais a entender perfectamente en un segundo. Y es que mirad esta monstruosidad de aquí. No tiene ningún sentido. Aunque esta zona no representa uno de los mejores lugares de la ciudad, es probablemente el lugar más turístico y más icónico de Hong Kong, los Monster Buildings. Es que me vais a decir que esto no parece sacado de Cyberpunk, o sea, es demasiado brutal la cantidad de
pisos que hay aquí es una locura. Da hasta vértigo, parece que se te tire todo encima. Es la perfecta representación de la densidad que tiene esta ciudad, ya que estamos hablando de 150.000 personas por kilómetro cuadrado. Eso hace a 150 personas por metro cuadrado. Pero como en cualquier ciudad capitalista del mundo, os he dicho el sueldo medio, 2.200 euros. Pero es muy lejano de lo que es el sueldo mínimo y lo que cobra mucha gente en esta ciudad. Aunque no existe un sueldo mínimo, sí que existe lo que se puede cobrar mínimo por hora, y eso haría con 40 horas semanales el resultado de 800 euros al mes. Y ya os lo he dicho, construir en Hong Kong es prácticamente imposible, por lo que la vivienda está muy limitada. Estamos hablando que el alquiler medio en Hong Kong ronda los 2.000 dólares, y si quieres algo barato, un piso en un barrio como este, en una comunidad de edificios como estos, pisos de 15 metros cuadrados no más, no va a bajar de 1.500 euros al mes. Un piso que es para una persona. Y si hacéis números, tu sueldo mínimo da un poquito más que la mitad de un alquiler aquí en Hong Kong, lo que hace que vivir en esta ciudad sea prácticamente imposible. Y es por eso que una persona de cada 20 viven en una situación infrahumana aquí en Hong Kong. Voy a hacer un capítulo hablando en detalle sobre esto, pero os voy adelantando que para sobrevivir en esta ciudad la gente vive en situaciones que creo que no he visto en ningún lugar del mundo. Todo por estar en esta urbe capitalista. Y con ello también hay muchos temas que no quiero expandirme demasiado. Quiero que con este vídeo entendáis la situación general de la ciudad, pero sin entrar en detalles. Y es que sí, es una muy buena ciudad si tienes un negocio exitoso, si tienes un buen puesto en un trabajo, pero a la vez, al ser una ciudad tan capitalista, estos empresarios pueden contratar mano barata, normalmente inmigrantes, por un precio muy barato. Que aquí la jornada laboral ronda entre las 10-12 horas y solo tiene 14 días de vacaciones al año. La gente solo viene aquí a trabajar. Para muchos, Hong Kong es un paraíso fiscal y para otros, un infierno laboral. Y es hasta irónico porque este lugar siempre ha sido un lugar humilde, y por el hecho de que se ha convertido en un lugar tan turístico, tenemos aquí una de las cadenas más exclusivas de café del mundo, aquí en el Monster Building. No tiene ningún sentido. Y lo digo porque es un poco raro, porque si veis tenemos peluquerías así normales, como bazares o minibares, pero no nada de lujo. Creo que con todo lo que os he dicho no os va a extrañar que Hong Kong sea la ciudad con el metro cuadrado más caro del mundo. Y es que estamos hablando que un metro cuadrado en esta ciudad cuesta entre 5.000 a 11.500 euros. Un metro cuadrado. Eso hace que en lugares exclusivos de la ciudad un piso de 60 metros te pueda costar entre 1 millón y 5 millones de dólares. Un piso de 60 metros cuadrados. Y claro, con esto en mente y diciéndoos que es el lugar con más rascacielos del mundo, haced un momento cálculos lo que puede costar un rascacielos de viviendas. Esto la ciudad de Hong Kong lo tiene muy claro. Vamos hacia un barrio más exclusivo y os explico cómo funciona todo esto. Lo que pasa es que la ciudad en general es una ciudad muy cara para vivir. La vivienda, la comida, muchos servicios privatizados por el hecho de que hay muy pocos impuestos. Es una ciudad hecha para tener mucho dinero. De hecho, si una familia, el padre y la madre tienen un buen sueldo, da justo para poder pagar las escuelas, el piso, la comida. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que el transporte es muy barato. Hemos cogido un par de veces el metro. Todo funciona con una tarjeta que se llama Octopus, cuesta unos 5 euros y a partir de ahí tú la rellenas. Cruzarte media ciudad cuesta aproximadamente 1 euro, como estáis viendo, y el tren que hemos cogido para movernos unas 6 paradas han costado la mitad, 50 céntimos. Es que incluso diría que el taxi está a la mitad de precio que está en Barcelona. 30 kilómetros desde el aeropuerto, que suele ser más caro, hasta el hotel, nos costó aproximadamente unos 25 euros. Eso en Barcelona hubiera costado como mínimo 40, como mínimo. Hello. Y es que ahora mismo estamos en un Uber y cruzar la ciudad nos está costando 10 euros. Y os he dicho Uber, esto es gracioso porque juraría que debe ser el único lugar de China que tiene Uber o cualquier otra aplicación, ya que una de las diferencias de la China continental a Hong Kong es que aquí aún se puede utilizar Instagram, WhatsApp, Google, todas estas aplicaciones externas a China, y es por eso que aquí tienen Uber. En China continental tienen otra aplicación que creo que se llama Didi o algo así, y es fuerte porque una vez cruzas la frontera que está aquí al lado, todos esos servicios dejan de funcionar automáticamente. Ya no puedes comunicarte con tu familia por WhatsApp, tienes que utilizar o bien WeChat o utilizar una VPN. Aunque de todas formas esto está cambiando poco a poco, ya que desde las protestas de 2019 Hong Kong ha cambiado muchísimo. Antes era una ciudad que no solo presumía de su libertad financiera, sino también de su libertad de expresión, y eso está cambiando por completo. Poco a poco Hong Kong se está convirtiendo más en China. Ya no se puede opinar de política, de leyes de la misma manera. Básicamente la libertad de expresión que existía en este lugar
ya no existe, y es por ello que aunque quedan unos 20 años de concesión, probablemente Hong Kong pase a ser China mucho antes. Los jóvenes no ven motivo para vivir aquí. Una de las cosas que te das cuenta tal cual llegar a Hong Kong es estos andamios hechos de bambú. Y no es raro, es decir, si el edificio no es muy alto y tienen que reformar o restaurar algo de este edificio, construyen los andamios con bambú. Esto tiene diferentes razones. Una es porque los constructores, cuando tienen que llevar estos materiales, son mucho menos pesados, y además hay artesanos que lo saben hacer genial, pero es muy curioso ver edificios enteros recubiertos de bambú. Y lo ves, calle sí, calle también. Cuando digo que el Estado de Hong Kong sabe que su propiedad es muy valiosa, quiero decir que toda la tierra de Hong Kong es del Estado. Los empresarios multimillonarios o incluso multibillonarios pueden comprar una concesión de tierra por unos años. Normalmente son de 50 a 100 años. Tú puedes comprar una parcela de tierra para construir este pedazo de rascacielos y eso es tuyo y lo puedes alquilar durante 50 años, pero realmente es de Hong Kong. Claro, de esa manera Hong Kong no requiere de tantos impuestos de los ciudadanos y puede permitirse que una persona que tiene un sueldo normal pague el 2% o incluso que hayan empresas que paguen el 0%, porque ganan una multibillonada únicamente del terreno en el que estamos. Y en parte eso también es una medida para que no se especule demasiado con la vivienda, ya que imaginaros que vitaliciamente las propiedades fueran de personas privadas. La compra de terreno o pisos o edificios de repente sería aún más valiosa, por lo que en mi cabeza es como algo extraño, porque pienso, tiene el metro cuadrado más caro del mundo, que incluso cuando lo pagas ni siquiera es tuyo para 50 años. Tus hijos no lo van a poder heredar. Imagino que esos 50 años son más que suficientes para hacerte de oro. No quería hacer este vídeo muy largo, pero es que estoy viendo un montón de coches de lujo pasar por aquí. O sea, es una barbaridad, ves uno cada minuto por lo menos, y no tiene sentido. Y es que Hong Kong funciona parecido a Singapur. Si tú te quieres comprar, por ejemplo, este Mercedes de aquí, que costará unos 60, 70 mil euros, aquí tienes que pagar casi el 100% de los impuestos. Es decir, que vas a tener que meter otros 60.000 o 70.000 euros más de impuestos. Yo supongo que esto es una medida para que no haya tanta densidad de coches en un espacio tan pequeño y así de paso recaudar algo más de dinero, pero es que aún se me hace más absurdo cuando leí que es la ciudad del mundo que tiene más Rolls Royce por cápita. Una persona se gasta medio millón de euros en un Rolls Royce y otro medio millón de euros más para el Estado. Supongo que lo compensa luego pagar un 10% de impuestos con su empresa. Ahora nos encontramos en el centro, es un lugar bastante de ricos, pero esta ciudad funciona parecido a Los Ángeles, ya que cada vez que subes más en la montaña, los barrios se convierten más de lujo y los precios también son más caros. Mira si es conveniente eso, que para ir subiendo hay la escalera mecánica más larga del mundo, 800 metros de longitud, está aquí. No, es cojonudo, o sea, si os fijáis, hasta hay carteles como si esto fuera el metro o una estación y son cintas mecánicas. Esto tiene un poco de trampa, porque si bien es la más larga del mundo, se divide en 18 tramos, que en verdad tiene un poco de sentido, porque imagínate que llevas 400 metros y justo se te para. O sea, o sigues subiendo 400 más o los bajas. Igual es mejor que vaya por tramos. Qué curioso esto, si pasamos la Octopus, la carta del metro, por aquí, suena y en nuestro siguiente viaje $2 de descuento. Es como que te recompensan por caminar un poquito, ¿sabes? Sí, todo el mundo pasa y le da, ¿eh? O sea, todo el mundo. Es increíble. Es realmente raro, es como si fuera un camino bien largo con muchas paradas que te van llevando poco a poco arriba. Obviamente una construcción de este calibre solo podía ir de un barrio rico a otro barrio más rico. O sea, no tenemos duda de eso. Está claro que aquí las comodidades únicamente para quien las puede pagar, ¿eh? Starway to Heaven. No me lo puedo creer. Media hora subiendo, tío. Por fin hemos llegado. Pensaba que sería un poco más glamuroso, pero simplemente hay un cartel y ya está. Que lo primero que veamos en este barrio sean dos Porsches 911 antiguos. Me tiene bailando, o sea. Y aquí tal cual, en la calle sin vigilar, ¿eh? Al final con la broma y la broma hemos subido más y más, y es que vamos a acabar el primer día en un lugar icónico. Claramente cuando ya estás aquí se convierte esto en los Hills, o sea, fijaros estas urbanizaciones, ya que esta zona es la más exclusiva de todo Hong Kong. Edificar aquí es muy difícil, hay muy poco sitio, pero en cambio estás completamente rodeado de naturaleza, muy poca gente caminando por aquí y básicamente puedes respirar un aire fresco, pero a coste literalmente de oro. Aquí es el sitio donde igual tienes un piso de 60 metros cuadrados por $5 millones. O sea,
Ningún sentido. Si vives en España, probablemente vivas en un edificio igual o mejor incluso, y para nada va a valer esto. Y viniendo por este camino te das cuenta de que es una ciudad donde el espacio personal es inexistente. Es muy estresante, en todas partes hay mucha gente muy concentrada. A eso súmale que es un lugar con muchísima humedad, por lo que aún te agobia más. Pero que a la vez es una de esas 10 ciudades del mundo que juntan a gente de todas partes y acaba siendo un lugar multicultural. Evidentemente hay injusticias muy grandes, cosas que se deberían regularizar, y os prometo que entraremos más en detalle con estos temas. Y cuando digo que realmente esta ciudad es muy agobiante, quiero enseñaros unas vistas para que lo entendáis mejor. Es una completa barbaridad. Aunque 30 días no parezcan muchísimo con todas las cosas que vamos a vivir, estoy seguro que cuando vea este vídeo dentro de 30 días me va a entrar una nostalgia terrible. Tengo muchas cosas preparadas, tengo muchas ganas de esta serie, espero que vosotros también, y para ello me gustaría que me lo demostrarais. Así que si tienes las mismas ganas que yo, déjamelo saber en los comentarios y vamos a volver a construir esa comunidad que creamos en la serie del año pasado, ya que voy a estar aquí todos los días a las 5 de la tarde. Yo lo voy a dejar por aquí, pero estáis viendo cómo nos hemos quedado hasta la noche para poder ver las vistas bonitas. Así que esto que estoy hablando es simplemente para rellenar todos estos planos y que no os aburráis, porque estáis con la cabeza atrofiada. Es que no se os puede poner música bonita y poner planos. Si no te hablo, no te entretienes. Estaban guapos, ¿eh? Se ve guapa la ciudad de noche. Nos vemos mañana, pero no te olvides de hacerle caso a Vini, que es importante y te vas a quedar sin café. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.